Muchos podrán no estar de acuerdo conmigo, pero considero que Amy Rose es un personaje mucho mejor construido y adaptado a la actualidad que Sally. No se trata de una simple preferencia, sino de una cuestión de diseño narrativo, relevancia funcional y capacidad de permanencia dentro de la franquicia de Sonic. Para entenderlo, es necesario analizar los distintos factores que han definido la trayectoria de ambas. Amy, a lo largo de los años, ha demostrado ser un personaje flexible, versátil y fácilmente integrable en casi cualquier entorno o tono que la saga proponga. Su presencia constante en la mayoría de juegos de Sonic no es casualidad. Es un personaje estándar de la franquicia, lo que implica que puede funcionar en títulos de acción, carreras, aventuras o incluso spin-offs, sin necesidad de forzar su inclusión. Esta flexibilidad se debe en gran parte a su concepto claro y universalmente entendible. Es una heroína con determinación, entusiasmo y un toque cómico que contrasta con la seriedad de otros personajes. Además, Amy es accesible para cualquier tipo de público. Un jugador nuevo no necesita conocer un trasfondo político histórico para entender quién es. Basta con observar su actitud y su relación con Sonic para captar su esencia. Ese tipo de accesibilidad inmediata es clave en un producto que busca atraer tanto a veteranos como a nuevas generaciones. A ello se suma su diseño icónico, que es colorido, reconocible y adaptable a todo tipo de productos de marketing, lo que refuerza su papel como figura esencial de la marca del erizo azul. Por otro lado, Sally Acorn no es un mal personaje, y sería injusto restarle mérito. Posee un diseño sobrio y coherente, y su papel como líder de los Freedom Fighters en los cómics y series animadas de los 90 le dio profundidad emocional y moral. Sin embargo, el contexto histórico y narrativo en el que nació es también su mayor limitante. Sally fue concebida en una etapa donde la franquicia intentaba construir un universo más serio y político, lleno de monarquías, rebeliones y dilemas éticos. Dentro de esa estructura, funcionaba perfectamente, porque su rol dependía de esas dinámicas de poder y conflicto. El problema es que la saga principal de Sonic evolucionó hacia un tono más ligero, directo y enfocado en la acción y la aventura, dejando de lado la complejidad sociopolítica que daba sentido a personajes como Sally. Cuando el universo de los Freedom Fighters quedó relegado, ella perdió el marco que justificaba su presencia. No se la puede incorporar al canon actual sin alterar el equilibrio tonal. Su historia requiere explicaciones extensas, jerarquías políticas y un trasfondo que desentona con el espíritu moderno de Sonic, más dinámico, simplificado y centrado en la acción inmediata. Además, Sally depende de relaciones contextuales, como su vínculo con el reino de Mobotrópolis, su rol como princesa y estratega, su liderazgo militar, que hoy resultan difíciles de integrar en una franquicia que ya no gira en torno a estructuras de poder tradicionales. Sonic, como símbolo moderno de libertad individual y aventura, funciona mejor rodeado de personajes que encarnan la autonomía, la espontaneidad y la energía juvenil, rasgos que Amy encarna mucho más naturalmente. Otro punto importante es que Sally no posee la misma identidad visual ni simbólica que Amy. Mientras que Amy tiene una presencia icónica instantánea, Sally carece de esa universalidad visual. Su diseño, aunque agradable, se percibe más genérico fuera de su contexto narrativo. En otras palabras, Sally no puede sostenerse como personaje aislado, mientras que Amy puede funcionar por sí sola sin depender de tramas o universos alternativos. Pero, por sobre todo, es importante recordar un detalle fundamental. Sally no fue un personaje creado por Sega Japón, sino por Sega of America, en colaboración con DIC Entertainment. Su primera aparición se remonta a los borradores iniciales de la Biblia de Sonic elaborada por el equipo estadounidense, un documento que pretendía definir cómo debía funcionar el universo del erizo en animación y cómics. Dick tomó esas bases y desarrolló un diseño que terminaría convirtiéndose en el estándar de Sally. Es decir, Sally nació dentro de una interpretación occidental de Sonic, una versión que no compartía del todo la visión original japonesa. Esa diferencia ideológica entre Sega Japón y Sega América resulta clave para entender por qué Sally funcionaba en su momento, pero no pudo perdurar. Sega América buscaba dotar a la franquicia de un trasfondo narrativo más estructurado y maduro, con personajes que representaran valores políticos, sociales y emocionales más definidos. Sin embargo, Sega Japón tenía una filosofía completamente diferente.
Desde su punto de vista, Sonic debía ser un personaje universal, centrado en la acción, la velocidad y la libertad individual, no en sistemas políticos o estructuras sociales complejas. Por eso, los juegos principales siempre se enfocaron en la experiencia del jugador y en la energía del personaje, más que en desarrollar una narrativa elaborada. A medida que la identidad del erizo se consolidó, su universo fue adquiriendo un tono mucho más coherente y autocontenido. Sonic Adventure marcó un antes y un después en la franquicia. No solo porque introdujo un mundo más grande y narrativamente conectado, sino porque estableció una plantilla de personajes oficiales que acompañarían a Sonic de allí en adelante. Amy, en particular, fue rediseñada para ser parte integral de ese nuevo canon, adaptándose visual y narrativamente a la estética japonesa. Su papel evolucionó junto con la franquicia, mientras que el de Sally quedó anclado a un universo paralelo que ya no reflejaba la dirección que Sega quería seguir. El destino de Sally en los cómics de Archie fue, por tanto, una consecuencia lógica de esa desconexión entre ambas visiones. Al no ser propiedad directa de la línea narrativa japonesa, Sega podía autorizar su uso, ya que después de todo tenían los derechos del personaje, pero no integrarla al canon principal sin generar contradicciones tonales y conceptuales. En términos prácticos, Sally pertenece a una era donde la narrativa de Sonic se definía por ensayo y error, cuando la franquicia todavía no tenía una identidad clara. Pero una vez que Sega Japón consolidó su visión, personajes como ella quedaron fuera de lugar. Incluso si Sally llegara a aparecer en algún juego o historia moderna de Sonic, eso no implicaría necesariamente que Sega tenga la intención de reincorporarla al canon principal o de revitalizar su papel dentro de la franquicia. Sería, en el mejor de los casos, una aparición puntual, un guiño nostálgico, o una colaboración especial orientada a los fans más veteranos, pero no un intento genuino de devolverle relevancia narrativa. Por último, Sega no tiene ninguna necesidad práctica de traerla de vuelta. La compañía ha logrado mantener viva y fresca la franquicia mediante un elenco reducido, optimizado y perfectamente reconocible a nivel global. Los personajes principales cumplen con el propósito de representar distintas facetas del heroísmo y la amistad, sin requerir un trasfondo complejo. Añadir a Sally no aportaría una nueva dinámica, sino que generaría redundancia. Por esa y otras razones, Amy funciona mucho mejor que Sally en la actualidad.